Avanzaremos. Notimex, Rafael Cardona, por favor, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Pepe, mucho gusto en saludarte y saludarlos a todos. Notimex, mira, Pepe, yo quisiera dividir las cosas en el aspecto laboral y el aspecto político. El aspecto político tiene también a su vez dos tramos. Cuando no se pudo resolver el conflicto laboral de Notimex, cuyo origen es absolutamente incierto, la señora San Juana Martínez dice que todo se inició porque ella quiso erradicar la corrupción dentro de la agencia de noticias y que uno de los elementos fundamentales de esa corrupción ahí enquistada es que el líder del sindicato, que me parece que se llamaba Conrado, le exigió cuando ella llegó de directora... $500,000 mensuales. Sí, para la operación sindical. Y ella se negó. Y que ahí empezó todo el grave conflicto que después desembocó en la huelga. La huelga dividió obviamente a los trabajadores, desde los trabajadores sindicalizados del sindicato reconocido con toma de nota por la Secretaría del Trabajo, y los que eran leales a la nueva administración, que en el lenguaje de los abogados laborales se llaman esquiroles. Esos se quedaron, dicen ellos, secuestrados adentro de la agencia durante 40 días y que ese secuestro fue el que permitió que se les siguiera dando el presupuesto porque ellos seguían ahí. Y lo dijo San Juana Martínez de diferentes maneras. La agencia nunca interrumpió sus actividades y siguió administrativamente operando. Ella administraba una agencia que no trabajaba como agencia, trabajaba como resistencia interna frente a una huelga externa. Bueno, ¿por qué no acataron los laudos que la Secretaría del Trabajo emitió para que se reconociera la huelga? Pues porque no quisieron, simplemente porque no quisieron hacerlo. Entonces la secretaria del Trabajo de aquel tiempo, que dice San Juana Martínez, no obedece a los intereses del gobierno de la República, sino a los intereses de su papá, que es un reconocido abogado laboral, que es el que representa al sindicato que estaba deteniendo las operaciones regulares de Notimex, simplemente se pasó del otro lado y no obedeció al gobierno del cual forma parte, obedeció a su papá. Bueno, en ese jaloneo, el presidente de la República respalda una y otra vez a San Juana Martínez. Y tiene una ocurrencia que a mí me pareció siempre peligrosa e indebida. Le encargó la solución de un conflicto laboral a un señor que se dedica a la comunicación social y que tampoco sabe de derecho laboral, que es Jesús Ramírez Cuevas. Y luego mete su cuchara el director de los medios del Estado, que es Genaro Villamil, que tampoco sabe de derecho laboral. Si supieran de eso, se dedicarían a eso, no a lo que se están dedicando. Entonces, el asunto se empantana, el asunto no tiene salida, excepto el tajo gordiano. El presidente, como Alejandro Magno, saca una espada y corta el nudo gordiano de Notimex y dice, esta agencia se va. Me recordó mucho a Felipe Calderón con la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. No podían resolver un problema y entonces tajo, corta, métele el hacha, o como diría Milei, la motosierra. Y entonces desaparece Notimex. Pero hay que liquidar a la gente. La gente tiene derechos, tanto los que estaban en el esquirolaje como los que estaban en la protesta y en el ejercicio del derecho de huelga. Y entonces ahí aparece una denuncia en el texto que escribe San Juana Martínez y que el periódico La Jornada publica, en el que dice que el director jurídico, el señor Sánchez, José Luis Sánchez, le dice, oye, pero de aquí, pues el 20% me lo tienes que dejar aquí porque es lo que le vamos a dar a la campaña de la señora Sheinbaum. Cuando la señora Sheinbaum todavía no era ni precandidata.
Y eso mismo se empata con la parte política más grave de todo este asunto, que es ¿cuál? La segunda denuncia desde Morena del financiamiento ilegal de la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum. Y esto es un delito electoral que tiene Pues es un que ser delito electoral investigado. que no va a ser investigado. Pero debiera ser investigado. Debería ser investigado, pero las gentes en el INE le van a prender una veladora a San Judas Tadei y no van a hacer nada, absolutamente nada. Esa es una predicción que yo hago, con el riesgo de que tanto Nostradamus como yo quedemos en ridículo, pero no le va a pasar nada. La campaña va a seguir adelante. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que una vez más, el prestigio ético de las instituciones de la Cuarta Transformación queda en entredicho. Y no hay forma de que esto se resuelva, porque el presidente exige pruebas. Pruebas no hay, los dichos no dejan prueba. La única prueba que hay es que había una agencia que funcionaba. Llegó la Cuarta Transformación y la agencia que funcionaba dejó de funcionar en medio de un escándalo que salpicó a todo el mundo, como suceden las salpicaduras cuando alguien enciende un ventilador y no se da cuenta de que enfrente está una basinica. Muchas gracias, Rafael Cardona. Gracias, buenas noches. Buenas noches.